Y le quiero agradecer a la consultora de derechos humanos y aspirante a la gubernatura de Michoacán, Selene Vázquez. Le quiero agradecer su paciencia, su generosidad. Y aquí estamos para sus opiniones. Selene, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Te agradezco. Al contrario, además, aprovecho para enterarme de cosas. Mira, yo admiro y respeto a mi amigo Gerardo Fernández Noroña y casi siempre coincidimos en todo lo que platicamos. Y también te escuché lo de Julio Astillero, que es uno de los periodistas que ha dado ejemplo del trabajo crítico que sí se debe ejercer en el periodismo y que espero que se reponga pronto. Que así sea y que sea muy pronto, Selene Vázquez. Oiga, pues a ver, controversia por la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que revoca la decisión del INE que obligaría a partidos políticos a seguir principio de equidad en las candidaturas por los gobiernos de los estados. A ver, cuénteme, Selene, ¿cuál es la situación? Sí y no. Mira, yo escuché bueno, obviamente tenía mucho interés porque fue algo que yo promoví ante el Instituto Nacional Electoral. Te quiero decir que cuando el Instituto Nacional Electoral resolvió, era porque el tribunal le ordenó que resolviera. De ahí la terrible contradicción que te voy a platicar ahorita. Eh, es decir, yo voy al INE y les pido, emitan lineamientos para que haya paridad absoluta, como dice la Constitución, en materia de las gubernaturas, que son 15 las que se disputarán en el 21. En el INE, un director me contesta que no, que ellos no lo pueden hacer. Y entonces me voy al Tribunal Federal Electoral y el tribunal les dice, sí, sí tienen facultades, emitan la resolución. Y entonces el INE la emite con 9 votos contra 2 mayoritariamente y se establece que al menos 7 personas tendrán que ser de un género diferente en las 15 postulaciones para todos los partidos. Esto no nada más es para mi partido, que es Morena. De manera que fui y vine al tribunal y esa fue la decisión. Obviamente hubo quien lo impugnó. ¿Quién impugnó esto? Lo impugnó el PAN, lo impugnó el Senado, que es mayoritariamente de Morena, como tú sabrás. Entonces aquí hay como un asunto también medio de hipocresía de algunos compañeros de Morena, porque en el discurso Morena dice apoyamos la moción, pero resulta que el Senado, mayoritariamente de Morena, lo impugna. Y también lo impugnan a algunas personas en lo individual, el senador suplente Alejandro Díaz Durán y 4 o 5 personajes del PRI lo impugnan. Y además lo impugno yo, pero yo al revés. Ellos impugnaban que no les podían imponer el hecho de que las mujeres fueran postuladas. Y yo impugné diciendo que como la paridad es total, y así lo dice la Constitución, tendría que ser las 15, no solamente las 7 que se habían, o 8 que se establecían en el INE. Obviamente lo hacía en una intención de que hubiera una media, porque para nosotras las mujeres, los progresos en materia de ley, de participación, del ejercicio de nuestros derechos, han tenido que ser paulatinos. Bueno, finalmente ayer hubo una sesión y la magistrada Yanino Talora fue la encargada de hacer el documento. Acumularon todos los juicios a favor y en contra. Y entonces el resolutivo del tribunal, después de una discusión francamente patética, de escuchar los argumentos de los magistrados que no querían reconocer nuestro derecho a las mujeres, viene de la siguiente manera. Tiene 4 puntos la decisión del INE. 1, se acumulan todos los expedientes en uno solo, de todas las gentes que te digo que impugnamos. 2, se revoca la decisión del INE, que fíjate, esta decisión, insisto, el tribunal le dijo al INE que la diera, ahora se la revocan. Bueno, la revocan, está bien. Pero el tercero y cuarto son muy interesantes porque dicen, bueno, el INE no tiene facultades, pero nosotros sí, porque el Tribunal Federal Electoral es un órgano constitucional en materia electoral, es el único, de hecho, que puede hacer este tipo de cosas. Y entonces el tercer punto, que es donde se presta mucho a confusión, porque dicen, revocaron lo del INE, sí, pero tomaron 2 decisiones importantes, muy disputadas en la argumentación y con una votación que quedó 4-3.
es decir, por un solo voto se ganó. En el punto número 3 del resolutivo, vinculan, es decir, obligan a los congresos de los estados, a los OPLES y también al Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Senadores, para que después de este proceso del 21, es decir, para los procesos siguientes al 21, ya legislen como la Constitución lo mandata en materia de paridad en las gobernaturas y en todo. Y ese es el tercer punto. Y el cuarto punto fue donde se abrió más la discusión. La magistrada ponente pedía que se hiciera una acción afirmativa diciendo que toda vez que eran 15 candidaturas y que era número impar, se le diera a las mujeres el número de 8 como mínimo para las postulaciones en los estados. Eso desató un debate, pero hubo una propuesta de otro magistrado, el magistrado Mata, que dijo que sean 7. Y como había realmente el riesgo de perder la votación, la magistrada Otalora, que fue la ponente, aceptó que fueran 7. Se somete a votación y efectivamente gana. Bueno, para esto el presidente del tribunal, debo decirte que la actuación del presidente del tribunal para mí dejó de mucho que desear. Me pareció que durante más de hora y media estuvo intentando pues que se cancelara todo, que se rechazaran todas las propuestas en materia de paridad. Su actuación verdaderamente me sorprendió porque quería convencer a todos de que estaban equivocados en sus argumentos y en sus votos. Una vez emitidos, ya los habían emitido y el señor seguía alegando que no podía hacer eso. Durante hora y media se estuvo discutiendo y entonces el presidente del tribunal dijo que no sea vinculatorio, que sea un exhorto. ¿Y qué diferencia hay en esto, Vicente? Un exhorto es como un llamado a misa, es un decirle a los partidos, oye, si tú tienes voluntad, hazlo, y si no, pues ni modo, ¿no? Y en cambio, cuando tú dices en términos jurídicos, se vincula a los partidos para que postulen al menos 7 mujeres, entonces sí, es una obligación. Se somete a votación, Selene, sí, pero perdón por interrumpirla, déjeme preguntarle. ajá. Si lo dejan a decisión de los partidos, ¿hay voluntad o no hay voluntad, por ejemplo, en Morena? Uh-huh. En Morena, el presidente del partido, Mario Delgado, ha dicho que Morena va a postular al menos 7 y que eso no, con resolución o no del tribunal, pero al final sí se votó que se vinculara. Es decir, lo que te quiero decir es que la información ha salido muy mal. Me parece que fue por culpa de la indefinición y el constante intento de manipular del presidente del Tribunal Federal, el magistrado Vargas, que verdaderamente estaba descompuesto, yo lo veía así como muy preocupado, no sé qué tipo de presiones traía, pero él quería que nada más fuera un exhorto. Al final se votó 4 votos contra 3 para que sí quedaran vinculados los partidos, de manera que todos los partidos del país, los partidos nacionales, tienen la obligación de postular al menos a 7 mujeres en los estados, tal como lo había definido el INE. Y ahora, Selene, Pues ahora hay que cumplir. Mira, se tiene que hacer un engrose y se tiene que hacer una aclaración porque yo insisto, el presidente del tribunal ha tratado de confundir a la opinión pública, quizá por temor. Yo creo que hubo muchas presiones, particularmente del Senado. Como tú sabes, en el Senado eligen a los magistrados del tribunal y también los reeligen. Es decir, el Senado es el que decide si pueden estar en otro periodo o pueden ir a otro cargo, ¿no? De manera que yo creo que el hecho de que el Senado impugnara causó mucho ruido. También en las semanas antes, en el tiempo entre que entraron todas las impugnaciones al tribunal y la resolución, hubo muchas notas en los periódicos acusando de corrupción en el Tribunal Federal Electoral. Y yo creo que eso era parte de las presiones que le angustiaban al presidente, que es el responsable administrativo del tribunal. Yo de verdad no podía creer lo que escuchaba porque los argumentos eran verdaderamente ridículos en este siglo, de decir cómo vamos a forzar a que los partidos postulen mujeres. Eh, Unos decían somos un órgano constitucional y otros decían no nos toca, nos vamos a exceder. Y luego otros decían, bueno, ya lo hemos hecho antes, lo hicimos con los alcaldes, lo hicimos en esta resolución,
en materia de género hemos sido consistentes. La argumentación era muy buena para quienes estaban a favor y francamente muy ridícula para quienes se oponían, que particularmente era el presidente del tribunal. Al final ganaron nuestros derechos, se reconoce eso y los partidos tendrán que postular. En el caso de Morena, te quiero decir que ya se han anunciado 4 candidaturas de mujeres en Baja California, en Campeche, en Nuevo León y en Tlaxcala. Y muy seguramente será Colima, porque en Colima solamente se registraron mujeres en la competencia. Ahorita hay 5 mujeres que se registraron para la gobernatura de Colima. En el caso que me ocupa a mí, que soy de Michoacán, pues la verdad es que los michoacanos dimos la nota, también hay un poco de desorden, hay que aceptar eso. Nos registramos 28 personas, 11 mujeres y 17 varones. Ah, Y, caramba. y eso complica un poco la decisión, pero de que podemos participar, por supuesto, y yo creo que hay grandes posibilidades. Te quiero decir que yo he sido la mujer que durante más de un año he estado saliendo bien en las encuestas, estoy bien calificada. Se han hecho encuestas en Michoacán en el sentido de preguntar si la gente prefiere que los gobierne un hombre y una mujer, y sorprendentemente han dicho que preferirían una mujer. Y hay una situación aquí también. Creo que son tiempos complicados para algunos varones que han tenido capítulos en su vida de violencia. Y eso nos hace reflexionar qué tipo de personajes les queremos presentar a la sociedad para que nos representen a las gubernaturas. Y lo digo porque además el tribunal, bueno, el Instituto Nacional Electoral aprobó también una iniciativa que se llama el 3 de 3, en donde se dice que no deben postularse a los varones que tengan deudas alimentarias porque no quiera pagarles el beneficio a sus hijos en caso de divorcio o separación. También a los que tengan algún tipo de agresión hacia las mujeres, que tengan alguna acusación o sentencia en contra por violencia Vamos a hablar en contra la mujer. plata, Silene. ¿Mandé? Vamos a hablar en plata. Sí. A quién o a quiénes se refiere? Bueno, en Michoacán hay un candidato externo que tuvo un capítulo de violencia que es muy conocido aquí, que se llama Cristóbal Arias. Y las mujeres han salido a reclamar a la calle. Tú sabes que este año, en el 2020, aparte de la pandemia, también sucedió que las mujeres abrieron los ojos, salimos a la calle, compartimos la idea de que un día sin nosotros o nosotras tenía que tener un impacto social, y eso fue en todo el mundo, no solamente en México. Y particularmente en Michoacán hemos tenido lamentablemente en este año muchos capítulos de violencia contra las mujeres que han terminado en feminicidios. La gente está muy enojada, las mujeres. Entonces, como este es es un hecho público, que además hizo público la familia, la propia familia del senador, aunque fue hace muchos años, pues también es un tema que va a estar saliendo durante toda la campaña. Y no solo Para eso, cerrar, ¿mandé? dígame, dígame. No solo eso, yo creo que en realidad lo que tenemos que valorar es quiénes hemos aportado y qué hemos aportado a la vida pública del país en los últimos años, porque también debo decirte, yo tengo 25 años trabajando en Michoacán y unos previos en la Ciudad de México, y en esos mismos 20, 25 años hay compañeros y compañeras que pues no, realmente no hicieron un trabajo para Michoacán, algunos porque están empezando sus carreras políticas, y eso también, por supuesto, es positivo. Se tiene que renovar las generaciones y el trabajo de la gente, pero también porque algunos decidieron separarse de la vida pública y dedicarse a las cuestiones particulares, y dejaron de tener interés en la lucha social, que en el caso de Michoacán costó muchas vidas, costó mucho trabajo. En Michoacán hay una izquierda viva, es una izquierda que ha sido muy batallosa, y además yo creo que se remonta incluso a tiempos de la independencia. En el caso de Michoacán tenemos una historia de trascender en las decisiones del país, fíjate. Michoacán ha sido Sí, claro. parteaguas para muchas cosas. Entonces, creo que valdría la pena reconocer a quienes sí hemos estado en esa lucha desde entonces. Por cierto, para cerrar, ¿cómo pinta Morena rumbo al proceso electoral allá en Michoacán? ¿Cómo están las cosas en Michoacán para Morena? Yo digo que están bien. De hecho, todas las encuestas dicen que se ganaría Michoacán. De los 15 estados que están en disputa, realmente Morena es competitivo en los 15.
aparece ganando 13 y más o menos en empate técnico en 2. Y Michoacán es de los que aparecen como muy fuertes porque además tiene lógica. Tú sabes que aquí es el último gobernador perredista y yo creo que será el último de la historia. El PRD está pues prácticamente acabado. Ellos están construyendo una BOA, una alianza con el PAN y el PRI, pero déjame componer una cosa. Bueno, lo que queda del PRD está haciendo una alianza con lo que queda del PRI. Y me parece que aquí el único que medio se está recomponiendo es el PAN, porque están rehaciendo, habían tenido muchos pleitos y algunas divisiones entre ellos, y ahorita ya están hablando de recomponerse entre gente, por ejemplo, Marco Cortés estaba muy peleado con Felipe Calderón, ambos michoacanos, y ya se están recomponiendo, ahí se están ofreciendo cositas. También están recogiendo otra vez al que fue alcalde independiente, que era diputado, fue diputado federal y local por el PAN, y cuando no le dieron la candidatura a la presidencia municipal se fue de independiente y ahora regresa al PAN. Y digo, como fuerza de ultraderecha se está recomponiendo, pero yo te digo que la gente del PRD, la verdadera, de la que viene de esa lucha de la que yo hablo de décadas aquí en Michoacán desde el 88, pues no votaría por un panista y tampoco votaría por un candidato sin ideología y que fuera solamente coyuntural. La gente, incluso en Michoacán, le dio 1 millón de votos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y sí llamó la atención la diferencia de votos que había con otras elecciones. Por eso yo creo que en Michoacán quieren una alianza con el PT, con el Partido Verde Ecologista también, y presentar a los mejores y las mejores ciudadanas a la elección. Sí me preocupa lo que decía Gerardo Fernández Noroña en el sentido de que vamos un poco tarde con las alianzas y se complica mucho porque las dirigencias locales de Morena en todo el país, pero en Michoacán no es la excepción, están acéfalas, prácticamente no hay dirigencia, hay 1 o 2 secretarios, porque casi todos los que estaban en las dirigencias se fueron a cargos públicos, ya sea de diputados o como funcionarios, y entonces quedaron acéfalas muchas de las carteras y tenemos pues un problema de institucionalidad ahí en el partido. Sin embargo, también tenemos experiencia de trabajo y creo que eso se puede subsanar con acuerdos. Pues estaremos al pendiente de esos acuerdos. Por lo pronto, Selene, le agradecemos el tiempo y pues a no quitar el dedo del renglón. No hay que descuidarse porque hay uno que otro machito que estaría dispuesto a no darles ni un solo espacio ni oportunidad a ustedes en la política. Nosotros desde aquí decimos solidaridad y al pendiente de esta lucha, Selene Vázquez. Te quiero decir algo, Vicente, te agradezco mucho tu solidaridad y es cierto, con esta resolución que es histórica, les partimos el eje a muchos. Realmente no nos tenían consideradas a muchas de las mujeres que además tenemos capacidades, hemos desarrollado aptitudes y además hemos estudiado para gobernar, porque también para eso se puede, que podemos tener incluso mejores perfiles que varios varones, que queremos gobernar con ellos, porque tampoco es nada más un mundo de mujeres, es un mundo de hombres y mujeres. Yo quiero eso para Michoacán, pero sí, les partimos sus planes y están enojados, pero tienen que ir aceptando que también con nosotros podemos trabajar. Claro que sí, que así sea. Le mando un abrazo y buenas noches. Gracias, que estén muy bien.